El presidente de la República inició su agenda muy temprano en un medio de comunicación radial donde habló sobre las bases militares, el diálogo abierto hacia la CONAIE y también las bases extranjeras. La finalización del paro de la CONAIE, que duró 31 días, fue el primer tema que abordó el presidente de la República, Daniel Noboa, en la entrevista radial. El primer mandatario insistió en que siempre hubo diálogo con el movimiento indígena, pero que él mismo nunca fue centralizado. Esto, según Noboa, permitió un cambio en la dinámica de la movilización. En vez de arrodillarse a las exigencias de un sector minoritario, nosotros estamos ayudando a las víctimas. Logramos tener contentos y con esperanza a la gente que ellos mismos usaban de fuerza de choque, y los líderes se quedaron sin piso. Respecto a la inflación de septiembre, el gobierno afirmó que la misma fue de apenas el 0,08%. Y esto, según Noboa, fue porque se logró compensar la eliminación del subsidio al diésel. A propósito, se informó que el gobierno chino ha decidido donar 17 millones de dólares para la reactivación de la zona norte del país. Noboa también se refirió a la posible asamblea constituyente en caso de ganar el sí en la consulta popular. El gobierno aseguró que al menos la postura de ADN es elaborar una constitución sencilla de entender e interpretar, pero al mismo tiempo eficiente. Con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza. Noboa enfatizó que no cree que el federalismo sea la mejor opción para el país. También aseguró no apostar por la reelección indefinida y señaló que es partidario de que la Corte Constitucional deje de existir como ha venido funcionando y que pase a integrar una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. El IES fue otro de los temas abordados. El primer mandatario se refirió sobre sus declaraciones a un medio internacional, en las que mencionó que el IES ya no debería ser prestador de salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública, no se toca el beneficio al ciudadano. Y respecto a la posible existencia de bases extranjeras en el país, Noboa ahora afirma que las mismas no son de carácter militar. La gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Mientras tanto, Galápagos continúa siendo la primera opción para la posible sede. El gobierno defiende la idea y asegura que desde esa zona se controlaría la pesca ilegal, el tráfico de combustible y el narcotráfico. Salinas en Santa Elena sería otro de los puntos estratégicos, afirmó el presidente. En 2026 se duplicará el pago de deuda externa que debe afrontar Ecuador. ¿Cuál es el plan del gobierno? El camino será cuesta arriba en 2026, pues comenzarán a subir las deudas por pagar a los prestamistas internacionales. Esto es lo que se conoce como deuda externa. El próximo año, el gobierno de Daniel Noboa tendrá que pagar 3.918 millones en deudas contraídas en años anteriores. Si cada ecuatoriano aportara para cubrir esta deuda, a cada uno le correspondería pagar $215.09. La deuda externa de Ecuador se ha vuelto más costosa. Se trata de un monto importante que presionará al Ministerio de Finanzas en 2026, pues es más del doble de lo que se debía pagar de deuda externa en 2025, 1.719 millones de dólares. Buena parte de este incremento se explica porque en 2026 el país debe comenzar a pagar las cuotas conocidas como amortizaciones de los bonos 2030. Los bonos son instrumentos a través de los cuales un Estado consigue préstamos de inversionistas internacionales. Así funcionan. El Estado emite en el mercado internacional bonos y los inversionistas los compran. A cambio, los inversionistas prestan dinero al país. El Estado debe pagar a los inversionistas un monto de tasa de interés. El país tiene un plazo determinado para devolver el dinero en cuotas o amortizaciones. Ecuador tiene una deuda en bonos que asciende a 14.380 millones, lo que representa el 29% total de la deuda externa contraída hasta julio del 2025. La mayor parte corresponde a 3 bonos que datan del gobierno de Lenín Moreno, que deben terminar de pagarse en 2030, 2035 y 2040 respectivamente. El gobierno de Noboa tendrá que pagar las 2 primeras amortizaciones en enero y julio del 2026. Cada pago será por 407 millones. Estos 2 pagos son claves para que el gobierno envíe un mensaje positivo a los mercados internacionales. Esto para que no se le cierren al país las puertas para obtener un nuevo financiamiento, pues cada año se requieren nuevos préstamos,
considerando que los ingresos públicos no alcanzan. ¿Podrá el gobierno de Daniel Noboa pagar esos 813 millones de dólares en 2026 por los bonos 2030? Se estima que el país en el próximo año tendrá mayor liquidez por la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, una parte de esos recursos todavía se destinará a los bonos de compensación para los transportistas. A eso se suma que las previsiones apuntan a que el gobierno tendrá menos ingresos petroleros en 2026 por menos producción, pero también por caída de precios. Por un lado, el gobierno tendrá más recursos disponibles en 2026, porque para entonces el subsidio al diésel estará completamente eliminado. Lo más probable es que en 2026 los gastos del Estado superen a los ingresos en alrededor de 4.000 millones de dólares. A esto se le conoce como déficit y debe cubrirse con más deuda, por lo que es importante que el gobierno siga ajustando sus cuentas para reducir ese déficit. Si el gobierno le hace falta recursos para esos pagos, es probable que recurra a endeudamiento interno a través del IES. En 2026, Ecuador podría volver a las urnas para una asamblea constituyente, lo que plantea nuevamente un escenario de incertidumbre que podría hacer que el riesgo país crezca. Para Sublime Ecuador, Fernando García. El crimen organizado que opera en el Caribe se ve asediado por los controles estadounidenses. Ahora usan a las Islas Galápagos como punto de paso. Especialistas analizan el escenario actual y llaman a la unión regional. 8 bultos con armamento fueron decomisados este 27 de octubre en una embarcación que fue intervenida por la Policía Nacional en Galápagos, que contó con información también del gobierno de los Estados Unidos. Para el especialista en materia de seguridad Byron San Miguel, esta es una de las reacciones más claras del crimen organizado ante la presencia del gobierno norteamericano en el Caribe. Entonces, ¿qué hacen estos grupos subversivos o terroristas? Enviar por el Pacífico, ¿verdad? Salen de Centroamérica, se abastecen de combustible en Galápagos y pueden ingresar las armas a través del Perú o del Ecuador. Y de ahí llevarlas por vía terrestre hacia Venezuela o Colombia, por lo que el contraalmirante Darwin Jarrín advierte que las Islas Galápagos podrían estarse convirtiendo en un paso alterno. De acuerdo a los informes de inteligencia, el flujo mayor de armamento es por vía terrestre y vía marítima desde el sur. Sí, Galápagos puede ser también uno de esos puntos, pero de tránsito para ingreso al continente. Otro factor geopolítico que estaría influyendo para que el crimen organizado busque nuestra región insular es el retiro económico para la lucha contra el narcotráfico que ya hizo Estados Unidos a Colombia. Nosotros tenemos que unirnos con las marinas de Chile, Perú y Ecuador y Colombia, si es que quiere el presidente Petro, para monitorear todo este armamento que puede ser venido por el Océano Pacífico. Los delincuentes, ellos mutan con frecuencia y tienen también un sistema de inteligencia quizás tan efectivo como el de las fuerzas legales. Entonces ellos están viendo todas las oportunidades que tienen para cometer sus ilícitos y esta es una de ellas. El reglamento de la ley de transparencia social o ley de fundaciones emitido ayer por el presidente Daniel Noboa prohíbe que las organizaciones sin fines de lucro intervengan en actividades que obstaculicen proyectos mineros. La sanción es la suspensión hasta por 4 años. El presidente Daniel Noboa emitió el reglamento de la Ley de Transparencia Social o Ley de Fundaciones que regula a las organizaciones sin fines de lucro nacionales y extranjeras. El documento tiene 58 páginas. Deroga el reglamento que estaba vigente desde 2017 para legalizar a las organizaciones sociales y plantea una serie de reglas nuevas. Por ejemplo, en el artículo 4 dispone que las ONGs no podrán intervenir directa ni indirectamente en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados. En caso de verificarse el incumplimiento de esta disposición, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la personería jurídica de la organización infractora por un periodo de 4 años. Este artículo toca directamente a las fundaciones dedicadas a la conservación ambiental. Según el reglamento, las organizaciones podrán desarrollar planes o programas sociales en los proyectos mineros, pero solo si se encuentra
encuentran aprobados, articulados y supervisados por el gobierno. Sobre el congelamiento de fondos sin orden judicial, que la ley permite a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, el reglamento establece que además las entidades del sistema financiero deberán retener los fondos por presuntas actividades injustificadas o sospechosas y transferirlos dentro del término de 5 días a la cuenta única en el Banco Central del Ecuador hasta la resolución definitiva del proceso, y pone sobre los hombros de las fundaciones y organizaciones sociales la obligación de denunciar la minería ilegal. Si no lo hacen, es una falta grave que conlleva sanciones. Aproximadamente a las 5:45 de la madrugada, moradores del sector Pueblo Nuevo, en el cantón Quinindé, alertaron a las autoridades sobre un derrame de combustible ocasionado por un nuevo pinchazo en una de las tuberías del oleoducto. El combustible derramado correspondía a diésel. Personal técnico de Petroecuador acudió de inmediato al lugar para controlar el daño, aunque aún se desconoce la cantidad de barriles que se habría perdido a causa de este presunto robo de combustible. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, Brian Tigreros, informó que se ha iniciado el monitoreo de los ríos de la zona con el fin de determinar las posibles afectaciones ambientales provocadas por el derrame. Desde las 6 de la mañana ya teníamos un derrame activo, entonces eso nos preocupa aún más porque ya hicimos el monitoreo, ya caminamos todo lo que es el estero hacia más o menos unos 500 metros al centro de la plantación de palmera de los Andes y ya tenemos afectación en el agua. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un monitoreo para tener exacta la cantidad de afectación que tenemos en el río Quinindé. De la misma manera, nosotros tenemos tanqueros aquí y en Biche. Entonces articulamos acciones también con los del Cuerpo Bombero y vamos a llegar a cada una de las casas afectadas en el caso de que lo haya. Por eso ahorita vamos a salir a territorio a constatar la contaminación, si ya llegó al río Blanco, al río Quinindé, o si quedó aquí en el estero que antes de Conecta Pámbola. Por su parte, el jefe de la policía del distrito de Quinindé, David Benítez, indicó que se han activado los protocolos de seguridad y se despliega personal policial en el área. Hasta el momento no se registran personas detenidas relacionadas con este hecho. Informándole a la comunidad esta nueva ruptura que hay aquí en el poliducto, vemos que hay una pequeña afectación aquí a un estero. Estamos ya coordinando las entidades de respuesta. Bueno, sí, como tenemos entendido, esto ha sucedido en horas de la madrugada. Bien o mal, a nosotros también la alerta del ECU 911 nos hace a partir de las 6:30, donde todas las instituciones de seguridad nos hemos activado desde el momento mismo para brindar seguridad en cada una de la misionalidad que cumplimos las instituciones. Bueno, como ustedes entienden, este control se ejerce directamente sobre el ejército ecuatoriano. Ellos tienen un grupo especializado que encuentran realizando las rondas todos los días. Bien o mal, de acuerdo a las misionalidades, nosotros como Policía Nacional, cuando tenemos este tipo de eventos, nosotros abocamos conocimiento, ponemos órdenes de las autoridades competentes. Muchísima atención porque las hijas de Fernando Villavicencio interpusieron una denuncia por presunto error inexcusable contra los jueces de un tribunal penal, quienes aparentemente habrían actuado al margen de la ley. La familia de Fernando Villavicencio, a través de sus hijas, presentaron una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces José Jiménez, Padlova Guerra y Wilson Ema, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal. Esta acción disciplinaria fue interpuesta, pues según la defensa de las hijas de Villavicencio, los magistrados habrían incurrido en error inexcusable. Porque esta jueza, María Padlova Guerra, es la misma jueza que fue felicitada por Rafael Correa al quitar la orden de prisión que tenía Paola Pavón y Virgilio Hernández en el caso Rebelión. Entonces nosotros adjuntamos eso y le pedimos a esta jueza que se excuse de conocer la causa porque claramente tenía un favoritismo, una ideología política que va en contra del caso, porque hay que recordar que hay un RC, que es Ronnie Aliaga, que está vinculado en el proceso. De ser hallados responsables de error inexcusable, falta grave contemplada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, puede acarrear una sanción de hasta su destitución. Este señalamiento surge porque los jueces abocaron conocimiento del proceso el 16 de octubre, en donde fijaron una audiencia para el 21, pero de forma inexplicable, según la defensa de las hijas de Villavicencio, se inhibieron del caso. A los jueces de la Sala Penal no les importó y remitieron ellos allá, sabiendo que esto podría causar un error inexcusable, aparte de la dilatación respecto al proceso. Luego que convoca al perder competencia a estos señores de la Sala Penal, la jueza Luz María Ortiz convoca audiencia para la revisión de medidas,
se acordaron que sí, ellos sí tienen la competencia y que se revocan su propia inhibición. Algo nunca antes visto, mi querido Daniel. Estamos viendo viendo que la justicia es un favor para los poderosos. En el escrito se detalla que los jueces habrían interpretado de manera errónea la tipificación del delito de asesinato previsto en el Código Orgánico Integral Penal, en donde se prohíbe expresamente retardar o delegar competencias judiciales, afectando a las causas. La Policía Nacional, un objetivo de alto valor, no es cualquier delincuente, sino un cabecilla que planifica y dirige las operaciones criminales de una organización. Dorian Valladares, director nacional de la Policía Judicial, explica que estas personas son identificadas mediante análisis de inteligencia en zonas con alta criminalidad. No los que están haciendo la actividad muchas veces de calle, sino aquellos ciudadanos que están al frente de estas estructuras criminales, que muchas de las veces son invisibles, pero del levantamiento de información, de las labores de inteligencia, nosotros podemos determinar quiénes son estos ciudadanos. En lo que va del año, 16 objetivos de alto valor han sido capturados, entre ellos alias Fede, cabecilla de los Águilas, y alias Fito, jefe de los Choneros. Actualmente el bloque de seguridad mantiene la búsqueda de 29 cabecillas, pero no todos los nombres son públicos, pues la mayoría forman parte de procesos en etapa de indagación previa. Según la policía, la estrategia busca desestabilizar las bandas y frenar su capacidad de operación. Pero para el especialista en seguridad, Jean-Paul Pinto, el efecto real es limitado. No estamos eliminando bandas criminales, más bien lo que puede hacer la captura de un líder es aumentar la violencia, porque evidentemente sí puede darse una figura de disputa de liderazgo, ¿no? La experta en crimen organizado Michelle Maffei indica que con la caída de un cabecilla surgen nuevas facciones y la violencia se reconfigura. Empiezan a generar un capital semilla vía extorsiones o secuestros por ser crímenes relativamente fáciles, no necesitan mucha inversión y una vez que tienen el dinero empiezan a incursar dentro del narcotráfico. Por ello menciona que las capturas deben acompañarse de otras acciones como un sistema judicial sin impunidad y perseguir los patrimonios ilícitos que sostienen a estas redes. No se les está dejando básicamente en bancarrota a esas personas que evidentemente tienen patrimonio ilícito. Tampoco es revendido del Estado a los ciudadanos para básicamente empezar a generar una ley de extinción de dominio apropiado. Los especialistas coinciden en que lo que sí funciona es la estrategia de extraditar a estos jefes criminales si es que los detenidos colaboran con la justicia internacional, revelando rutas, financistas o nexos dentro del Estado. Fuera de eso, aseguran, el resultado es un ciclo que se repite, aunque los nombres de los cabecillas cambien. Así, este 1 de noviembre iniciará la campaña para el referéndum y consulta popular 2025, por lo que ha vuelto al debate sobre si el presidente Daniel Noboa debería pedir licencia. La normativa es bastante clara. El presidente no debería pedir una licencia, ya que este no es un proceso de elección unipersonal. Si estuviéramos hablando de una reelección para el presidente de la República, como pasó hace algunos años, ahí sí la normativa es bastante expresa y pide que los funcionarios que estén actualmente en funciones y busquen la reelección para el mismo cargo tienen que pedir una licencia para hacer campaña política. En este caso, al ser un proceso de democracia directa con la consulta popular y el referendo, y al ser parte del plan de gobierno propuesto por Daniel Noboa, vimos que en la campaña dijo que iba a ser una consulta popular y que iba a ser una asamblea constituyente, él tiene la potestad de promocionar ese plan de gobierno. Lo que deberíamos tener claro, y en eso el CNE tiene que ser bastante claro, es si es que se pueden utilizar los fondos públicos o no. Porque la normativa también es clara. La campaña política no se puede realizar con fondos públicos y eso ya constituye una infracción electoral. Entonces, estamos a la espera de que la presidenta del CNE, Diana Tamaint, se pronuncie al respecto y que quede también esto bastante claro y que no existan estos vacíos como existieron en las elecciones generales de 2025. Hemos llegado a la parte final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día de la realidad nacional. Sublime Ecuador.